Jalisco está en pleno botón de emergencia por la pandemia del COVID-19 y esta situación ha puesto en evidencia más que nunca las desigualdades sociales, sobre todo con quienes tienen que hacer uso del transporte público para llegar a sus casas y sus trabajos. La Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara desde hace mucho tiempo ha mantenido una postura crítica sobre el tema del transporte público y su oposición al aumento de la tarifa siempre ha sido clara desde el Observatorio Ciudadano de Movilidad. El actual presidente de la FEU, Francisco Javier Armenta Araiza, habló del llamado que hicieron al gobierno del estado para que mantenga los horarios habituales del servicio. ¿Qué balance realiza la FEU de lo que está ocurriendo con el transporte público durante el botón de emergencia? Sobre todo porque el gobierno del estado ya cedió a que operara en fines de semana. Es una muestra de que el gobernador no tuvo de otra, que efectivamente escuchó no solo a la FEU, sino al observatorio y muchas instituciones más. A mí me parece que la medida que utilizaron, y lo dije en una columna que publicamos el día lunes, que me parece que en materia de transporte con lo del botonazo trataron de tapar un hoyo, pero abrieron otro, ¿no? Digo, seguramente desde algunos de esas personas tomadores de decisión les pareció bien la decisión, pero yo no la comparto porque la tomaron desde sus camionetas, de seguro. No se suben al camión y no saben lo lleno que están. Lo han visto las fotos, han visto los videos y lamentablemente gente se quedó sin transporte y dos, los camiones van así. No sé, me preocupa que en 14 días vamos a ver los resultados de esto y seguramente el resultado que van a ver es que los principales usuarios del transporte público van a salir muy afectados porque están expuestos a esta condición, una situación de riesgo, que un camión vaya abarrotado y el tren y todo lo demás. Celebramos que haya decidido escuchar, pero no es suficiente. Insisto, la respuesta en materia de transporte es que los camiones vayan vacíos y para eso, entre más haya y en más horario, es mejor. Ojalá lo entienda lo antes posible porque eso puede representar prevenir contagios. Esta idea que se tiene de que quien está tomando el camión después de las 9 de la noche es porque se va de fiesta o reuniones es un poco como generalizar, ¿no? La mayoría de quienes vemos en las paradas en las noches está saliendo de trabajar, ¿no? Pues algo que nos enseñan en la escuela es no hacer suposiciones. Me parece que ellos están tomando decisiones con base en una suposición. No hay estudios que lo soporten y no hay información precisa al respecto. Hay muchas personas que trabajan de noche, hay muchas personas que trabajan de mesero, yo trabajé de mesero. Y sí, efectivamente, si algunos estudiantes se mueven a reuniones o personas en general jóvenes, van a encontrar la manera. O sea, realmente el transporte no es una limitante. Limitante efectivamente es que cierren los bares, pero que también cierren los casinos, que cierren todo ese tipo de lugares. Esa es la medida. Y efectivamente las reuniones se van a reducir de manera significativa. ¿Ha mejorado el transporte público con este nuevo modelo? Me parece que no lo suficiente y no con base a lo que prometieron cuando anunciaron el programa de Mi Transporte. Digo, hay que poner algo, esto es muy importante, seguramente hablaremos más de esto adelante. En el 2018, Aristóteles Sandoval les da un regalito cuando decide autorizar la tarifa 9.50, antes de salir, él se avienta esa decisión. Y después, meses después, a principio del 2019, es cuando presentan el programa de Mi Transporte, ¿no? Y entre eso prometieron muchas medidas, condiciones para que un transportista pudiera ser sujeto de cobrar 9.50. Cuando nosotros hemos hecho auditorías, nos hemos encontrado camiones que cobran 9.50 y que sus alcancías no funcionan. Nos hemos encontrado camiones que circulan sin placas y que cobran 9.50. Y como así te puedo hablar de muchos, ¿no? Me parece que sí, a Transporte he estado atento nada más de reportes en redes sociales, pero me parece que no es suficiente y que camiones con esas características nunca debieron de haber recibido ese beneficio. Por eso me parece que no es suficiente lo que hemos recibido por la promesa del aumento. Pero tampoco ha cambiado el maltrato de los operadores a los pasajeros, ¿no? Y también quiero decirlo que los transportistas muchos son víctimas. O sea, ese tan ansiado sueldo parejo para los choferes de la ruta empresa no ha llegado, no existe. Entonces yo me pongo también en sus zapatos y entiendo la presión que cargan, que van a ganar en función de lo que venden. Entonces me parece que no es un tema resuelto. Dos, en el tema de Mi Transporte, muchos los transportistas se han quejado de que la lana se las jinetea el gobierno y tarda meses en dárselas. Entonces creo que aquí el que está poniendo las reglas no las está cumpliendo y no está asegurándose que el usuario reciba un trato digno, ni los choferes, es la autoridad, lamentablemente. Los que toman las decisiones y hacen los anuncios sobre este tema, pues no usan el transporte público, ¿verdad? No sé por qué no se suban tanto al camión. Me sorprende porque yo observé de primera entrada que este gobierno tenía activistas, tenía personas que saben del tema, pero me parece que les ha faltado sensibilidad, seguramente por estar en una oficina se ha oxidado su sensibilidad.
porque decisiones como la del botonazo y permitir que se suspenda el servicio de transporte público refleja, no me parece la suficiente empatía con las y los ciudadanos, ¿no? Lamentable, ojalá, yo creo que es permitido, cualquier persona se puede equivocar, y si se ha equivocado el gobierno, yo creo que la soberbia no es el camino. Escuchar es un buen acto. Esta decisión que están tomando el fin de semana es una buena muestra, pero que escuchen a todos, que se pongan en los zapatos, que vayan a los barrios, que bajen de la camioneta. ¿El botonazo fue una ocurrencia? Sí, yo creo que sí se reunieron hace tiempo en la oficina de comunicación y estrategia del gobernador y decidieron crear un concepto de un botonazo y ya está. Y es así como funcionó el concepto. Me parece que ha habido buenos intentos y algo que no pongo en tela de juicio es que Jalisco ha hecho esfuerzos en materia de salud, porque me parece que ha sido muy displicente y irresponsable el manejo que ha habido de parte de la Federación de la pandemia. Eso sí hay que decirlo. Y ha funcionado porque el gobierno del estado ha escuchado a la Universidad de Guadalajara. Por eso ha habido decisiones responsables. Pero lo que sí creo es que cómo implementarlo sí es una ocurrencia. Y lo voy a decir de una manera precisa. Me parece que en un principio, cuando hablaron de protocolos en el camión para prevenir el contagio en el COVID, dijeron de ingresos y salidas escanoladas en iniciativa privada y todo, y hablan con 1 o 2 cámaras y creen que con eso hablan con todos los changarros, cuando el comercio informal es la mayoría en la ciudad. Eso es un ejemplo. Hace meses, cuando nosotros estuvimos insistiendo en protocolos en el transporte, de cómo una ocurrencia no lo operan de manera profesional. Nuevamente, ahora hablaron desde el botonazo que lo anunciaron el viernes y los días sucesivos, que ya han hablado con los gremios, con las empresas para esta situación, y una vez más seguimos viendo camiones abarrotados. Que no comparto la postura del gobierno cuando decide trasladarle su responsabilidad a los empresarios. No, es que ellos no los dejan salir temprano, es que ellas no son sensibles, es que no, a ver, pues garantiza el transporte hasta las 12 de la noche y lo que vas a generar es que los camiones salgan perfectamente espaciados, ¿no? Es mi opinión, pero al final es su responsabilidad y la decisión que ellos tomen tienen que hacerse cargo y no trasladarle la responsabilidad. Por eso, reitero, muchas de estas decisiones del botonazo han sido improvisadas y ocurrencias desde ese punto de vista. Como lo que ocurrió con el tren ligero, que no sacaron los vagones hasta que vieron saturado, pero ¿por qué hicieron eso? Pues porque son improvisados y lamentablemente no es un germen. Yo lo había observado el trabajo del presidente de la República en muchos programas que son improvisados. El INSABI es uno de ellos, lamentablemente nos agarró una pandemia, pero creo que es un germen es una práctica que se replica a distintos niveles de gobierno, ¿no? Lamentable que lo hayan hecho así, preferible haber tenido vagones de sobra y eventualmente después ajustar que faltara, ¿no? Entonces lamentable, improvisada su decisión. También han dicho que los jóvenes han sido más irresponsables, que por andar de fiesta han crecido los contagios. Yo no comparto su punto de vista. Para empezar, yo creo que una decisión irresponsable es buscar culpables. Ellos son el Estado, y ellos representan el Estado y lo primero es hacerse responsable y no deslindarse. Me parece que esa justificación suena muy similar como cuando alguien privaron de la vida y dicen es que andaban malos pasos. No, a ver, yo creo que uno hay que hacerse cargo, ¿no? Para eso estamos ahí. Y lo segundo, yo con lo que he platicado con mis compañeros y compañeras, muchos de ellos ya han perdido a sus papás, a su mamá, a seres queridos. Me parece que en los jóvenes hay empatía, hay sensibilidad. Y tercero, pues si quieres que no haya eso, cierra todos los bares, ciérralos, ¿no? Cierra los casinos, cierra todo eso. Me parece inconcebible que casinos abran antes que las escuelas, punto de vista, ¿no? Entonces, yo creo que la decisión es tomar las decisiones responsables para prevenir, no para buscar culpables. ¿Es suficiente el transporte público de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde los sábados y domingos? No es suficiente. El camión no puede y no debe parar a las 9 de la noche entre semana. Debe parar a las 11 de la noche o 12. Entre semana debe de haber horarios más extendidos. Dicen eso porque ellos no trabajan de meseros. Dicen eso porque ellos no tienen, sí tienen de otra para moverse. Me parece lamentable y lo más lamentable es que le está pegando a quien menos tiene. Eso es lo que yo creo, ¿no? Me da terror, pavor pensar un jefe de familia que gana 6, 7 mil pesos al mes y que tuvo que regresarse a pie o que le cobraban 100 pesos, 150 el taxi para regresarlo a su casa. Espeluznante, pero esa realidad no les pasa a ellos. Ya cada ciudadano tomará sus decisiones cuando tenga que evaluar este gobierno. Sobre el tema de las alcancías rateras, los diputados de Morena ya presentaron una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. Diego Monraz dijo que no sabe de dónde sacaron estas cuentas, pero ya a estas alturas, ¿cuánto va del cambio que no regresan? Cada día se acumula más de 1.100.000. Pero bueno,
Yo quiero decirle al gobernador y a su secretario de Transporte que se me hace muy cobarde el hecho de que no hayan comparecido para decir con sus datos cuánto dinero hay, ¿no? O sea, cuánto dinero se está generando de excedentes, porque es correcto que se genere ese dinero, y qué van a hacer con ese dinero y quién toma decisiones al respecto. A mí es lo que me parece más lamentable, pero ojo, esto sí hay que decirlo. Ya van en nuestras cuentas 167 millones, ¿no? 167 millones desde el día que se aprobó, cuando empezaron a cobrar el macrobús y el tren, y voy a explicar por qué. Me parece ventajoso lo que está diciendo el gobierno, y hay que decirlo claro. Primero, cuando este gobierno tomó protesta, ya sabía que costaba $9.50 el camión. El sistema de cobro que ellos decidieron implementar fue de manera premeditada y con ventaja, que decidieron comprar o autorizar a proveedores alcancías que no dieran cambio, a pesar de que en el mercado sí había otras que dieran cambio, como la que utiliza la ruta 616. Si tú eres una transportista y querías recibir el beneficio de cobrar $9.50, tenías que comprar a fuerza la alcancía con un proveedor. Da la coincidencia que son los mismos del macrobús, ¿no? A quien les dieron la concesión por otros 10 años más. Pero bueno, eso lo tendrá que revisar el fiscal estatal anticorrupción. Mucha chamba tiene, y yo te auguro algo, no va a detener a nadie. Pero bueno, continuamos. El punto es que ellos premeditadamente implementaron y obligaron esas alcancías que no dieran cambio. ¿Por qué, a pesar de que había otras, no las utilizaron? Porque ellos sabían que iban a sacar una ventaja. Y cuando digo ellos, es el Estado en el tren, en el macrobús y en todas las concesionarias. Eso nos está causando un perjuicio, y principalmente cómo la autoridad permite sacar ventaja de los usuarios. Me parece un tema lamentable y tramposo y travieso. O sea, no puede ser así, ¿no? Entonces, al final se genera un excedente y además, muy importante, no están pagando impuestos de ese dinero. Eso es un delito. No están pagando impuestos de ese dinero. ¿Y no se sabe de qué se está usando? No, ¿y por qué van a tomar decisiones sobre un dinero que no les pertenece? Y ese dinero está generando intereses. Entonces, es un sistema, es un robo equiparado, sistematizado a través de máquinas, porque lo hicieron premeditadamente, porque sabían que jurídicamente está difícil encuadrar el tema, para generarse un ingreso extraordinario que no paga impuestos. Tramposos. Yo por eso lo dije, y mira, ¿sabes por qué no ha contestado el secretario de Transporte? Y se lo digo siempre, porque es difícil defender lo indefendible, y no va a salir, y no va a decir las cantidades porque le da vergüenza. Bueno, no sé si le da vergüenza, pero no puede justificar esas cantidades, ¿no? Y no van a salir, porque ¿qué explicación van a dar? ¿A dónde va a parar esos bolsillos? ¿Y sabes por qué no les importa? Porque cada segundo siguen ganando. ¿Por qué dice Diego Monraz que ustedes, la FEU, le están dando uso político a este tema? Pues por miedoso. Pues claro, pues no tiene respuesta, no puede decir cuánto dinero se está acumulando, a qué bolsillos va, por qué se utiliza, pues deja hablar de otra cosa. Lo mismo que critica este gobierno del estado, que el presidente no da respuestas, es lo mismo que hace el secretario de Transporte, ¿no? A mí me parece lamentable, y se quedó sin argumentos, y el que calla otorga, punto. Yo algo sí le digo a todas las personas, mi responsabilidad es con los estudiantes, y eso lo voy a hacer, pero también como universitario tengo la responsabilidad de criticar el ejercicio del poder. Y si les duelen eso y más casos de corrupción, lo vamos a hacer, no solo como estudiantes, no solo como FEU, también como ciudadano. Y ellos y ellas no tienen el derecho de decirnos dónde sí y dónde no opinar. ¿Ustedes también presentaron denuncia en la Fiscalía Anticorrupción? Sí, claro. Y que presenten más, no investigar al fiscal estatal anticorrupción. Para empezar, lo que seguramente él investigue ni siquiera va a ser de su materia. Digo, el delito que se está cometiendo es una evasión fiscal. Y eso es un delito federal. Y digo, a ver si el fiscal es cierto. Ya van varios temas que se les ha puesto a prueba y no ha dado resultado en esa materia. Ojalá, si los da y hay personas y se deslindan responsabilidades, voy a ser el primero de decir que me equivoqué y le voy a levantar la mano. Qué bueno. Pero todavía tengo mis dudas. Porque, a ver, ¿hay alguna lógica en derecho? Si no, abierto a que por supuesto, los expertos en el tema, no soy abogado, pero que me den opinión. Para poder comprobar un homicidio, por ejemplo, tiene que haber un cuerpo del delito. En este caso, un cuerpo privado de la vida, ¿no? Un muerto. Si no hay víctima, si no hay muerto, no hay homicidio. Pues acá a nadie le ha concedido el fiscal estatal anticorrupción el carácter de víctima en esas denuncias. A nadie. Entonces, si no hay víctimas, ¿quién va a promover? ¿Quién va a personarse? ¿Quién va a proporcionar pruebas? Ya está. Abra las que sean. Dijo que abrió una carpeta de investigación a raíz de nuestras denuncias. A nosotros nunca nos han notificado ni nos ha reconocido el carácter de víctima. Sobre los estudiantes, ¿cómo están enfrentando en estos momentos la pandemia? ¿Qué necesitan? La realidad supera las capacidades de la universidad.
Lamentablemente, no lamentablemente, afortunadamente la escuela era el único ecualizador social que existe. Tuvieras lana o no lana, ibas a la misma aula y con los mismos profes. El tema es que ahora hay 3 cosas que fortalecían a un estudiante. El capital académico cuando aprendía, el capital social, las relaciones que hacía, y el cultural. Se están perdiendo las últimas 2, cultural y sociales, porque no pueden hacer las mismas relaciones desde el aislamiento. Esta desigualdad que hay de que unos no tienen computadora, que unos no tienen internet, está generando uno de los mayores rezagos educativos, porque las y los estudiantes no tienen las herramientas para aprender. O 2, no están acostumbrados a aprender así. Y 3, hay profes que a pesar que le echan un montón de ganas, no tienen las capacidades, no están entrenados lo suficiente. Yo los he observado que hacen su esfuerzo en YouTube en dar clase y se suben y todo, pero a veces pues es difícil enseñar matemáticas así, también lo entiendo, tienen que invertirle el doble. El punto es, esta situación de que no están las condiciones dadas para un verdadero aprendizaje, lo diagnosticamos en una consulta que hicimos a principios de semestre. 1 de cada 5 estudiantes estaba pensando pedir una licencia o desertar. Vamos viendo al final del semestre, yo le pediré a la autoridad que me diga cuánto de esto se materializó. Pero claro que preocupa, porque es un fracaso presupuestalmente, es un fracaso también en la vida de los estudiantes y las estudiantes. También es un problema porque ¿vamos a caer en el artículo? Yo creo que no, si repruebas una materia, ¿no? Entonces, a mí me parece que estamos ante una realidad sí sin precedentes, pero también lo que quiero decir es que la escuela, que es la única tabla para la igualdad, no está cumpliendo su función. Las clases prácticas, ¿cómo las están resolviendo? En el caso de un odontólogo, de un médico, de un ingeniero. Pues no hay clases de laboratorios, no hay prácticas en ese sentido. Tendrá su opinión y la respeto a la autoridad de qué manera. Yo creo que se debería de buscar en algunas clases, solo en esas, como si de manera protegida eso sí existiera. Pero ese es mi punto de vista, ¿no? Como estudiante, respetaré mucho el punto de vista de lo que diga la mesa de salud y la universidad, pero me parece que si se va a hacer un esfuerzo para que primero regresemos a clases, debe ser en esas materias, porque insisto, pues ya prácticamente hubo un año, imagínate un odontólogo que ya tenía clínicas, pues durísimo su rezago educativo. ¿Qué tipo de acciones ha realizado la FEU dentro de la pandemia, como los comedores, las despensas, las cabinas que se usan para la toma de muestras PCR? Nuestra chamba dentro de la casa es visibilizar los problemas que hay, generar datos y gestionar respuestas. Como cuando vimos que el internet es un factor, que muchos no tenían internet y muchas personas, ni computadoras, y que había en un periodo el 16% de los maestros no dieron clase, ¿no? El semestre pasado. Ahora se ha reducido, pero que también existe. Pero por otro lado, en lo que tiene que ver con la sociedad, pues también la sociedad con sus impuestos hace posible nuestra educación pública y por eso decidimos pues, tratar de ser recíprocos o congruentes. Por eso hicimos las cabinas, las apoyamos, un diseño que realizaron estudiantes del CUSEI, del CUAD, y bueno, eso ha permitido reducir el consumo de materiales de protección porque tenía que cambiárselo prueba tras prueba. También hicimos comedores altruistas en diferentes secciones de la sociedad y también buscamos reconocerle a las y los héroes del área de la salud. En el aniversario de la organización, en el 29 aniversario, decidimos darles reconocimientos a los distintos médicos y personal del área de la salud, del ISSSTE, del IMSS, de la universidad, de distintas áreas. Y también lanzamos una convocatoria para hacer una escultura que se busca colocar en diciembre en la explanada del Padre Galván, que está del Templo del Padre Galván, que está en el hospital, no me acuerdo el otro curso, por unas cuadras del Hospital Civil. Y por allá, estas son algunas de las cosas que hemos hecho con la sociedad. También le entramos al tema del dengue, con brigadas para entregar larvicidas y otro tipo de actividades, pues porque bueno, al final si los jóvenes tenemos la posibilidad de ayudar, hay que hacerlo. ¿También están dando atención psicológica? Bueno, nos sumamos al esfuerzo del CUCS porque algo hay que entender que las emociones es algo con lo que no se puede jugar ni improvisar. Y el CUCS, el departamento de psicología, tiene una línea de atención y nuestra chamba fue difundir esa línea de atención para que recibieran tratamiento, atención y canalización. Y hay 2 alternativas. Una, que puedan recibir quien decida si su terapia, un programa de terapia, y por otro lado los hemos vinculado, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Zapopan, que le reconozco también, que inició un programa muy, muy interesante de atención psicológica, y esos han sido los 2 apoyos
para dar tratamiento continuo. Y pues yo decirle a los estudiantes, es normal que te sientas con incertidumbre, es normal que tengas miedo, es normal que esté cambiando la realidad y tal vez papá o mamá pierdan una chamba, pero no por eso hay que aceptar la realidad, no hay que dejar de luchar. ¿Qué han encontrado? ¿Hay estudiantes con cuadros depresivos? Hemos encontrado muchos jóvenes, y me incluyo a veces, que sentimos ansiedad, no podemos salir todos los días, no podemos salir a correr al parque porque está cerrado, y es difícil lidiar con la soledad a veces. Hemos encontrado realmente llamadas de auxilio en muchos estudiantes, en el 5% de los que contestaron la encuesta, por ejemplo. Y hemos encontrado otros tantos que, si no es la ansiedad, es la depresión. La depresión, la tristeza, porque muchas cosas cambian alrededor de su vida, en factores económicos, factores emocionales con su familia. Y eso es lo que hemos encontrado, pero también muchos estudiantes valientes sabiendo que cuentan con su universidad y que nos dan la oportunidad de apoyarlos. Por eso creo que vamos a salir bien de esto. Y finalmente el tema de seguridad. Los estudiantes suelen ser víctimas de robo, de asalto, los estudiantes desaparecidos. ¿Cómo van en todo esto? Hasta el momento, desde donde yo tengo conocimiento, sé que también muy probablemente sean más, pero son 23 estudiantes quienes han padecido la violencia en este estado. De esos 23, algunos han muerto por ser atropellados o porque les asaltaron, como el caso de Panchito Porcusey, pero 9 actualmente siguen sin aparecer. 9, contando a nuestro compañero Carlos del Quad de hace unos días, de hace poco más de 15 días. A mí me parece muy preocupante que en Jalisco puedan desaparecer una persona y lo más probable es que quede impune ese hecho. Solo el 1 o 2% de los casos se judicializan. Y no sé lo que tenga que hacer este gobierno, pero si no hacen los esfuerzos suficientes, técnicos, humanos y económicos para el tema de la justicia, es que donde no hay justicia no hay paz, hay caos. Y me parece que de manera directa e indirecta seguimos padeciendo, las y los estudiantes, esta realidad. Digo, que 9 todavía no regresan a su casa, como muchos otros más. Y no solo es en Jalisco, es en todo el país. Entonces, muy triste, muy lamentable, pero de nuestra parte lo que nos toca principalmente es no quitar el dedo del renglón, seguir visibilizándolo. ¿Cuántos estudiantes de la UDG han sido asesinados este año? Pareciera que este año por la pandemia hemos dejado un poco de lado este tema. Pues es que el gobierno está cómodo y le gusta apretar muchos botones porque no les gusta que tomemos la calle, pero no les vamos a dar el gusto. Entonces, me gustaría definir el concepto muerto. Sí. Bueno, no definirlo, pero acotarlo. Sí. Porque, por ejemplo, José Francisco, que lo encontró en una fosa, lo encontraron este año. Pero seguramente no murió este año, murió el año pasado. Entonces, han sido varios estudiantes a quienes hemos constatado durante este año que ya perdieron la vida. No sé si me explico. Sí. Entonces, que sepamos que en ese mismo momento se les privó de la vida, pues Jonathan Santos, ¿no? Nuestro compañero de Zapopan del Poli. Sí. Pero por ejemplo, nuestro compañero Carlos tiene 15 días que no aparece y según las estadísticas está en muy alto riesgo su vida. Lo más probable es que se complique, ¿no? Y José Francisco este año supimos que apareció en una fosa y así te puedo decir más. Entonces, de al menos uno sé que lo privaron de la vida, ¿no? Que fue Jonathan Santos, pero el resto hemos sido notificados o nos hemos dado cuenta que algunos más efectivamente fueron privados de la vida durante este año, ¿no? Sería alrededor de 4 estudiantes. Finalmente, Javier Armenta dijo que es muy triste pensar que siguen caminando impunemente en las calles aquellos delincuentes que le quitaron la vida a José Francisco o que se llevaron a Carlos de su casa.